Bueno, tenemos una conversación muy interesante con el profesor Jorge Vergara de la Universidad Las Américas, sede Concepción, quien ha desarrollado un programa sumamente interesante de formación en ética aplicada para psicología utilizando realidad aumentada. Antes de dar inicio a nuestro diálogo, queremos invitarles al Congreso Colombiano de Psicología del 14 al 16 de agosto. En este espacio podrán escuchar al profesor Jorge Vergara y además múltiples presentaciones en el eje de ética y de ontología profesional. Nos vemos en el Congreso Colombiano de Psicología. Ética Psicológica es un proyecto de Ascofapsi y la Universidad del Rosario. Profesor Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo surge esta curiosidad? Esto surge a partir de un proyecto de investigación. Yo soy académico investigador en la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas en sede Concepción. Y bueno, dentro de los desafíos para los investigadores, la idea es desarrollar postulaciones para financiamiento de proyectos externos que permitan, digamos, generar un alto impacto en temas de intervención. Entonces, pensando y reflexionando sobre temas relevantes sobre todo para la formación universitaria, porque mi línea de investigación se centra en educación superior, encontramos que desarrollar iniciativas novedosas en el ámbito de la formación ética era algo relevante e importante, porque también habíamos observado un poco de distancia de los estudiantes con los temas de formación en ética profesional. Entonces empezamos a indagar antecedentes generales, digamos, de cómo se desarrolla la formación en ética profesional a nivel de educación superior en Chile, y encontramos algunas características que eran transversales, digamos, a los procesos de formación. Una característica era que hay un énfasis en procesamientos cognitivos en la formación en ética profesional. Entonces eso se aleja o muchas veces no se considera la afectividad en la toma de decisiones éticas, que es Jorge, ahí te quisiera preguntar algo. Introduce la inteligencia artificial, que es importante también para hacer menos cliché la formación ética. Ese problema de la formación ética que a veces se suele ver como también pasa en Chile, como muy sesgada por la idea de revisar autores y leer autores, pero muy poco aplicado, pero además de una forma un poco hostil. ¿Cómo llega? Un poco hostil me refiero como para un poco desconectado de la realidad del psicólogo. Exacto. Estos problemas, ¿cómo los encontraste y cómo llegas a ese camino de decir, bueno, me voy hacia esta solución? Principalmente empezamos a revisar programas de formación en ética profesional de distintas universidades. También conversamos con algunos estudiantes, generamos diálogos, conversaciones sobre cómo percibían ellos la formación en ética profesional, y dentro de lo que se destacó era que muchas veces los casos que se discutían o sobre lo que se reflexionaba estaban muy distantes de lo que ellos experimentaban específicamente en el ámbito profesional. Ese era un cuestionamiento que ellos hacían. Y lo otro también que resaltaron o destacaron es que las estrategias didácticas tampoco eran muy atractivas en términos de poder internalizar contenido relevante para la formación en ética profesional. Entonces, a partir de esos elementos, nosotros pensamos que incorporar experiencias de realidad virtual, aunque específicamente lo que nosotros desarrollamos es realidad aumentada, pudiera significar mucho más atractivo para los estudiantes. Y otra característica importante de trabajar con tecnología, en este caso con realidad aumentada, es que los estudiantes se sumergen en una experiencia. Entonces experimentan un conflicto ético-profesional sobre el cual tienen que desarrollar un proceso de toma de decisiones. Entonces se aproximan mucho más a la experiencia de resolver conflictos éticos que pudieran, en el fondo, experimentar en el ámbito profesional. ¿Cómo diseñas el escenario de la realidad aumentada que vamos a ver ahora mismo aquí? ¿Cómo diseñas ese escenario? ¿Qué preferencias tienes e incluso qué impacto, digamos, tiene la investigación sobre esa elección? Lucas, ¿qué te trae por aquí? Tengo una situación con un paciente y necesito un poco de orientación. Ha sido complicado. Bueno, principalmente para que pudieran ser experiencias muy conectadas con el campo profesional de los futuros psicólogos, digamos, los que están en formación.
Desarrollamos un grupo focal con profesionales de la psicología y ahí en el fondo logramos convocar a profesionales del ámbito clínico, del ámbito laboral y del ámbito educacional principalmente. Y la idea fue desarrollar un diálogo, una conversación donde ellos nos pudieran comentar y describir conflictos éticos que habían experimentado o incluso, porque con estos profesionales que desarrollamos el grupo focal, ellos también son académicos, entonces también participan en la formación de estudiantes de psicología y también les consultamos si ellos habían visualizado o algún estudiante les había comentado algún conflicto ético y eso también, digamos, lo aportaron. La elaboración de los casos he visto que tienes un enfoque por diferentes campos en psicología. Claro. Un debate muy frecuente es el sesgo, por decir así, de la clínica en psicología, en prejuicio de los otros campos. ¿Cómo resuelves esta situación? Que veo que tienes una selección muy importante. Pero también en Chile, ¿qué porcentaje de estos dilemas impactan más en clínica que en otros campos? A ver, a partir de lo que yo he observado en términos de la formación, creo que hay una mayor tendencia a trabajar conflicto ético en el ámbito clínico. Sí. Y las otras áreas, digamos, quedan un poco descuidadas, ¿no? En términos de los conflictos que se puedan enfrentar. Entonces, tratamos un poco eso, ¿no? Tratamos de destacar que en distintas áreas de la psicología se pueden experimentar conflictos éticos y es súper importante, en el fondo, tener la capacidad para poder tomar decisiones, en el fondo, óptimas y adecuadas. Y a nosotros nos interesaba porque, por ejemplo, gran parte del campo, digamos, ocupacional, ¿sí? de quienes egresan, digamos, de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas en Concepción, es en el campo educacional. Entonces nos interesaba también ir incorporando dilemas que pudieran aportar también en esa área. Entonces, en el fondo quisimos no dejar de lado el área clínica, pero sí complementar, digamos, con las otras áreas y en el fondo mostrarle a los estudiantes que en todas las áreas de la psicología se experimenta el conflicto ético y es súper importante tener las, digamos, habilidades suficientes para poder resolverlo. Bueno, efectivamente ocurre en Concepción, una ciudad pequeña de Chile, en una universidad que es muy significativa porque ocupa todo el país, pero está ahí tu sede y te enfrentas con estudiantes jóvenes de Concepción. ¿Cómo verías el impacto de utilizar realidad aumentada para ética, que suena una contradicción in terminis, claro, en estudiantes jóvenes que provienen del ámbito digamos, naturalizado de los videojuegos, de los juegos de rol en videojuegos? ¿Esto fue una preocupación tuya antes o provino de descubrir que no estamos llegando a esa población, al menos en ética aplicada? La incorporación de las herramientas de realidad virtual se incorporaron durante el proceso, ¿ya? Porque bueno, todo esto forma parte del proyecto Fondesit, que yo en el fondo terminé ya este año, en marzo de este año finalizó el proyecto Fondesit y apuntaba a eso, ¿no? Era un programa de intervención en ética profesional, pero desde una aproximación desde la neuroética, ¿ya? ¿Y qué nos propone la neuroética? Principalmente, y así en términos muy generales, propone que los dilemas éticos no solo se resuelven desde procesamientos cognitivos, sino que también los procesamientos afectivos tienen participación en la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál era el desafío en el fondo? Sí. ¿Cómo podemos generar escenarios o espacios de reflexión que permitan la activación no solo de procesamientos cognitivos, sino que también de procesamientos afectivos? Y en ese proceso de pensar de qué manera pudiéramos en el fondo llegar a eso, yo tuve la oportunidad de ir a un congreso y vi cómo se desarrollaban trabajos, pero en otra línea, con realidad virtual. Y al observar esa presentación yo dije, ok, esta herramienta puede ser significativa para no solo activar procesos cognitivos, sino que también a través de la experiencia activar procesamiento afectivo. De hecho, sin hacer demasiado spoiler, uno de los casos me gustó muchísimo porque primero hay una cosa muy importante que es el recurso actores. Está muy bien actuado, es increíble la capacidad que tienen para transmitir las emociones de la intervención con la voz.
No voy a hacer más spoilers sobre esto, pero me pareció muy interesante cómo era muy fácil conectar con este consultante que tiene un dilema relacionado con secreto profesional. ¿Qué has observado en la investigación y en la aplicación y también en el grupo focal de la posibilidad de establecer conexión con estos avatares? Porque prefirieron utilizar avatares que utilizar personajes más, digamos, fotorrealistas. ¿Qué te lleva a esta decisión y cómo impacta? Bueno, ahí hay varios elementos. Uno que es mucho más, no es fácil, pero es menos complejo trabajar con avatares, ¿ya? Con modelos, digamos, que se incorporan en los escenarios. Eso por un lado, que es menos complejo trabajar desde esa perspectiva. Y lo otro es que los estudiantes ya vienen con experiencias de realidad virtual. Las nuevas generaciones están muy conectadas con las nuevas tecnologías o con la tecnología, entonces no es tan complejo para ellos en el fondo incorporarse o en el fondo ser parte de lo que están observando. Eso por un lado. Pero también yo creo que lo que es significativo en los casos que están, digamos, que se pueden observar desde los lentes de realidad virtual es que fueron diseñados por la carrera de animación digital de la Universidad. La Universidad de la América en sede de Santiago tiene la carrera de animación digital y por lo tanto yo me contacté con académicos de la carrera de animación digital, específicamente con Cristian Freire, quien fue el que armó el equipo, y con ellos hicieron la colaboración. Y que era lo interesante sobre todo el trabajo que hace Cristian Freire, es que justamente él lo que hace es enfatizar las emociones en los modelos, ¿ya? Cómo en el fondo se expresan las emociones, y eso de alguna forma en la experiencia que viven los estudiantes los conecta muy bien con los casos y en el fondo, bueno, a partir de opiniones de los estudiantes, porque los estudiantes allá en la universidad ya han observado y han tenido la posibilidad de en el fondo participar de los dilemas éticos y me han comentado eso, que la forma en que están diseñados, las voces de los personajes son voces de actores, entonces de alguna forma el diseño de los casos en el fondo tiene una estructura que puede conectar mucho más con la persona que participa de los dilemas. Bueno, Jorge, hay un par de temas que me parecen muy importantes. El primero que quería preguntarte es cómo funciona la elección y cómo ocurre la parte pedagógica de cuando la elección es equivocada. Lo que nosotros incorporamos en los dilemas éticos son tendencias hacia respuestas correctas, ¿ya? ¿No? Sí. También hay una opción que es una tendencia hacia una respuesta incorrecta. Entonces, cuando el estudiante de alguna forma selecciona lo que pudiera entenderse como una respuesta incorrecta, tiene la posibilidad también de presionar la otra respuesta. Entonces, al presionar la otra respuesta, lo que le aparece en la pantalla es una comparación de respuestas. Entonces, a partir de la lectura que el estudiante hace de las dos opciones de respuesta, puede comparar y eso le permite en el fondo identificar en lo que se equivocó y cuál es la orientación o la tendencia hacia una toma de decisión más correcta. Ahora, también lo que incorpora, digamos, el programa específicamente es que una vez que los estudiantes experimentan los dilemas, responden, después se abre un espacio de discusión entre los estudiantes, porque esto está pensado para trabajarlo específicamente con estudiantes en práctica profesional, que fue lo que observamos a partir de los resultados. Y son 4 sesiones del programa, entonces es un programa que se puede insertar muy bien como una unidad en cualquier programa, digamos, de formación en ética profesional. Entonces, desde esa perspectiva, en términos didácticos, lo que incorporamos fue que los estudiantes, una vez resuelven la experiencia del dilema ético, después hay un espacio de reflexión y empiezan a comentar por qué respondiste esto, por qué respondiste esto otro, por qué es la tendencia pudiera ser correcta. Entonces empiezan ellos a desarrollar todo ese proceso explicativo y a incorporar, digamos, los elementos que son necesarios para tomar decisiones adecuadas. Y esta es mi segunda pregunta sobre el programa. ¿Cómo incorporas al profesor y cómo formas al profesor para que incorpore esta herramienta dentro del curso formativo normal de la facultad? ¿Qué recomendarías?
Bueno, lo que nosotros estamos trabajando en la universidad es en el desarrollo de una sala de realidad virtual o de un laboratorio de realidad virtual. Entonces la idea es que en esa sala o en ese laboratorio van a estar instalados, digamos, los lentes de realidad virtual, donde los estudiantes, las secciones de práctica profesional de la universidad son de 6, 7 estudiantes, máximo 8 estudiantes. Entonces nos facilita eso, el poder que cada estudiante pueda visualizar un dilema, responderlo, después se sacan los lentes y en el mismo espacio comienza la sesión de reflexión. ¿Ya? En términos de cómo se incorpora la participación del docente, esto tiene, digamos, son sesiones que están construidas como clases que tienen una duración de aproximadamente 50 minutos. Entonces, en esas sesiones o en esas clases se van trabajando los distintos contenidos sobre las habilidades. Y en el fondo, el contenido de esas clases es el que les permite tomar una decisión adecuada cuando resuelven el caso en la experiencia de realidad aumentada. Un apéndice a esto, los profesores, ¿cómo haces para incorporar la formación de los profesores? Porque no todos estarán familiarizados con esto. ¿Qué retos has tenido allí? La experiencia principal es a través del desarrollo del programa de intervención, que es lo que hemos realizado. Y ahí obviamente lo que nosotros hicimos fue trabajar con los docentes que tenían la disposición a desarrollar el programa. Okay. y que les interesara el tema. Y lo otro más importante también, porque en definitiva el programa de intervención se incorporó en clases de los docentes. Entonces la idea era que las asignaturas o los cursos que estos docentes realizaban tuvieran un componente ético. Entonces, en ese componente ético del programa se incorporaron las sesiones del programa de intervención. Y en ese sentido hubo un proceso de capacitación también para los profesores, un proceso de inducción más propiamente tal, ¿ya? De lo que, hacia dónde apuntaba el programa, los alcances del programa y en qué consistía cada sesión. Jorge, quisiera preguntarte el tema de evidencia. Sé que vas a presentarlo en el Congreso Nacional de Psicología de 2025, que dará también el registro de tu conferencia, pero quisiera preguntarte la evidencia sobre eficacia. Es decir, todos tenemos el reto de formar en ética, no es solo en la psicología, es también un reto de nuestras sociedades latinoamericanas. Y también para el colegio sería espectacular. ¿Qué evidencia tienes interesante sobre el impacto y cuáles serían los desarrollos siguientes? Bueno, específicamente evidencia sobre el impacto está asociada al programa de intervención que diseñé en el contexto del proyecto de investigación, un proyecto de investigación Fondesit, que es financiado por ANIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que forma parte del Ministerio de Ciencia en Chile. Entonces, este programa consistió en 4 sesiones donde se trabajaron habilidades cognitivas y afectivas para la toma de decisiones éticas. Desde el punto de vista cognitivo se trabajó principalmente funciones ejecutivas y las funciones ejecutivas se conectaron con el razonamiento moral, ¿ya? Entonces el razonamiento moral le da el sentido ético a las funciones ejecutivas, ¿ya? ¿Y cuáles trabajamos? Trabajamos control inhibitorio, que en el fondo es una función ejecutiva, es una habilidad cognitiva que permite controlar la impulsividad en las decisiones, ¿ya? Y flexibilidad cognitiva, que es una habilidad cognitiva que permite adaptarse a cambios de idea, a cambios de escenario. En el fondo eso permite procesos de adaptación. Entonces trabajamos esas 2 funciones ejecutivas, además de la función ejecutiva de planificación, ¿ya? Que en el fondo permite ir desarrollando de manera sistemática y ordenada la forma en que uno puede resolver un dilema ético, ¿ya? Entonces eso se trabajó con los estudiantes. Y además, desde el punto de vista de la afectividad, se trabajaron los afectos, positivos y negativos, que en el fondo están muy asociados a los sentimientos, ¿ya? Y que los sentimientos obviamente tienen mucha participación en cómo nosotros tomamos decisiones. Me imagino que todos se habrán dado cuenta que cuando uno toma una decisión, cuando está, digamos, enfadado, probablemente esas decisiones no son muy correctas. Entonces hay que ser consciente también que la afectividad forma parte de la toma de decisiones en los dilemas éticos. Entonces el programa consistió en eso, en trabajar esas habilidades con los estudiantes
Y eran sesiones, digamos, donde se exponían contenidos asociados a las habilidades y al final terminaban con un dilema ético. ¿Ya? ¿Qué observamos en términos de resultados? Esto se trabajó, el programa de intervención se trabajó con estudiantes de segundo año de la carrera, de tercero y de quinto año. Donde observamos diferencias significativas, es decir, donde observamos que aumentó, digamos, la disposición a la ética del trabajo vinculada a la ética profesional. Esto se observó en estudiantes de tercero y quinto año. En estudiantes de segundo año no observamos diferencias significativas. ¿A qué lo atribuyes? Ahí lo que nosotros le atribuimos es que los estudiantes de tercero y quinto año, en términos de su proceso formativo, están mucho más conectados con el campo profesional. Tienen ya en el fondo en tercer año están en procesos de pasantías o preprácticas y en quinto año ya están muy conectados con la práctica profesional. Entonces, esa experiencia de práctica profesional les va dando, digamos, elementos de cuestionamiento sobre dilemas que van enfrentando, ya no en la universidad, sino que en su área. Muy cerca de la vida real. Exacto, muy cerca de la vida real. Jorge, tengo una pregunta adicional. Lo que te preocupó de la gente joven, no en el sentido negativo, sino en la tarea formativa y retos hacia el futuro. Bien. Una de las preocupaciones que es compartida, digamos, por los académicos es que a las nuevas generaciones de estudiantes les está costando mucho tomar decisiones. Enfrentar, digamos, un proceso de toma de decisiones es algo muy complejo para los estudiantes. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros pensamos fue en un programa justamente que fortalezca habilidades para tomar decisiones, que les, en el fondo, que les entregue elementos que les permita, digamos, enfrentar un conflicto y tomar una decisión, digamos, sin sentir culpa o sin sentir miedo, que es en el fondo la experiencia o lo que experimentaban los estudiantes en estos procesos. Eso fue lo que nos motivó. Ahora, desafío hacia el futuro, la idea es seguir de alguna forma incorporando dilemas éticos. La idea es que hay un pool de dilemas éticos que nosotros trabajamos, que específicamente son 7, pero la idea es ir incorporando muchos más. También tenemos la idea de colaboración con los dilemas éticos. La idea es generar procesos de transferencia a quienes les interese, digamos, trabajar con estas herramientas. Nosotros en la universidad estamos trabajando en un empaquetamiento tecnológico del programa de intervención, que implica contenido de las sesiones, implica, digamos, las apps donde ellos pueden resolver dilemas éticos. Y eso también nos interesa mucho. Ahora tuve la oportunidad de que algunos estudiantes de acá de Psicología de Colombia pudieran visualizar los dilemas y la verdad es que son dilemas bastante cercanos. Yo de alguna forma tenía temor que en los contextos culturales pudieran en el fondo no conectar, digamos, a estudiantes de psicología de acá de Colombia, pero por lo que ellos me comentaron, no hay que cambiarle nada, los dilemas se pueden utilizar directamente. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ética Psicológica. Vamos a ver cómo trabajamos en común. Y bueno, lo vamos a tener en el Congreso Nacional de Psicología de este año. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, fue una conversación interesante, entretenida, y siempre es importante, yo creo, hacer este tipo de divulgaciones para que en el fondo se pueda ir visualizando el trabajo que se está desarrollando, ¿no? Y claramente nos vemos en el Congreso, donde vas a poder conocer mucho más en detalle de qué se trata el programa de intervención en ética profesional. Nos veremos en el Congreso Nacional de Psicología.